y alumnas, vamos a continuar con nuestras presentaciones y les pido envíen sus diapositivas a la pantalla. Sí, doctora, buenas tardes. Permítame un segundo, comparto mi pantalla. Sí, buenas tardes, Patricia. Disculpe, doctora, nos faltaban algunas diapositivas del tema de tuberculosis. Si nos da tiempecito, las pasamos al final. Por favor. Ok, doctora. Valentín. Sí, ahorita damos un espacio. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya la vemos, Pati, ya la vemos. Va a tomar la palabra Patricia Mazoco Bronca y Oscar Sánchez Moranchel, que nos van a hablar sobre la norma 045. Adelante. Sí. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Buenas nosotros tardes. vamos a exponer la norma 045, SSA2-2005, y el equipo está conformado por mi compañero Oscar Sánchez Moranchel y su servidora Patricia Mazoco Bronca. Bien, esta norma, como nombre completo, tenemos que es la norma oficial mexicana NOM 045 SSA2-2005 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. El objetivo de dicha norma va a ser establecer los criterios que deben seguirse con el fin de tener la prevención, vigilancia y control epidemiológico de las infecciones nosocomiales que van a afectar la salud de la población usuaria de los servicios médicos prestados por los hospitales principalmente. Cabe destacar que esta norma va a ser de observancia obligatoria para todos los servicios de salud, ya sean privados o públicos, abarcando hospitales, clínicas, unidades médico-familiares y consultorios. Bien, decidimos poner unas cuantas definiciones que trae la norma, que se nos hicieron importantes para lo que es el tema. Como primera instancia tenemos antisepsia, que lo define como el uso de un agente químico en piel u otros tejidos vivos, cuyo propósito va a ser inhibir o destruir microorganismos que se encuentren allí. Por otro lado, en cuanto a barrera máxima, va a ser un conjunto de procedimientos que va a incluir el lavado de manos con jabón antiséptico, el uso de gorro, cubrebocas, bata y guantes, aunque actualmente también la careta, la aplicación de un antiséptico para la piel del paciente y la colocación de un campo estéril para limitar el área donde se vaya a realizar algún procedimiento quirúrgico. Y bueno, con excepción del gorro y el cubrebocas, todo el material va a ser estéril. En cuanto a desinfección, la va a definir como una destrucción o eliminación de todos los microorganismos vegetativos. Sin embargo, no abarca las formas esporuladas de bacterias y hongos, pero esta desinfección va a ser sobre cualquier objeto inanimado. Y bueno, ya lo que nos concierne tal cual, la infección nosocomial va a estar definida como la multiplicación de un patógeno en el paciente o en el trabajador de la salud, que puede o no dar una sintomatología y que fue adquirido dentro del hospital o la unidad médica de la que se trata. Bien, algo que es importante es que esta norma va a comprender los siguientes 5 puntos. Es decir, que vamos a tener que notificar inmediatamente cuando haya brotes de alguna infección nosocomial o una definición principalmente en las áreas de atención neonatal. También se tiene que hacer una notificación mensual de casos y defunciones por las infecciones nosocomiales, abarcando los puntos anteriores, y también abarca estudios epidemiológicos de brote o estudios de padecimientos y situaciones especiales. Los formatos que vamos a utilizar son los que nos va a estar otorgando el CODECIN, que es el Comité para la Detección y Control de las Infecciones Nosocomiales. Y bueno, estos formatos se usan principalmente los dos que les marco ahí en color morado, que es el ROBE SNS 197 y el 297. ROBE significa Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, SNS, Sistema Nacional de Salud. Y bueno, en cuanto al formato 197, va a ser un formato único de captura para casos de infección nosocomial, mientras que el 297 va a ser un formato de captura de datos para construir indicadores sobre estas infecciones. Recordemos que un indicador va a ser una herramienta que nos va a ayudar a evaluar la fuerza con la que una enfermedad se asocia a un factor de riesgo. Y bueno, estos formatos se tienen que enviar a través de lo que se conoce como Epinoso, que es el sistema automatizado para la notificación de las infecciones nosocomiales. Bien, aquí les marcamos
De todas las causas de infección nosocomial que abarca la norma, que son muchísimas, de hecho las vamos a mencionar, sin embargo nos basamos en las que marca como las 4 más frecuentes, que en conjunto son el 66% de dichas infecciones, que son las infecciones de vías urinarias, las de herida quirúrgica, las neumonías y las bacteremias. Bien, ahora desglosando lo que es el diagrama de la historia natural de la enfermedad, tenemos en el periodo prepatogénico al huésped, pueden ser 2, ya sea el paciente que está en la unidad médica o el personal de salud mismo. En cuanto a la gente, van a ser principalmente virus, bacterias y hongos, y el ambiente, pues la unidad médica o el hospital del que estemos hablando. En cuanto al periodo patogénico, tenemos que en la etapa subclínica principalmente se caracteriza por lo que sería el periodo de latencia, que esto es algo muy importante para detectar si la infección fue adquirida dentro o fuera del hospital. Marcamos el horizonte clínico y ya después tenemos lo que es la etapa clínica, que nos va a ayudar para en el segundo nivel de atención el diagnóstico oportuno para dar su tratamiento correspondiente. Aquí les pusimos un ejemplo en las infecciones de tracto respiratorio, que pueden ser causadas por virus, bacterias u hongos. Sin embargo, el tiempo de incubación, como les decía, nos dice si es intra o extra hospitalaria. Y, por ejemplo, nos marca que una infección bacteriana se va a estar dando a las 48-72 horas después de que el paciente ingresa, o la fúngica a los 5 días. Sin embargo, es importante destacar que este tiempo puede acortarse cuando se realicen procedimientos invasivos o haya terapia intravascular en el paciente. Bien, ahora pasando a primer nivel de atención, específicamente en la promoción a la salud, pues aquí les desglosamos todo lo que abarcaría promoción a la salud. Sin embargo, les pusimos en negritas los que consideramos que son más importantes, porque al tratarse de un ambiente hospitalario, pues obviamente por ejemplo, satisfacer necesidades de bienestar físico o cambios de hábitos, costumbres y creencias, pues no se va a lograr en la estancia del paciente dentro del hospital. Sin embargo, la alimentación que ya traiga el paciente, pues influye directamente sobre su estado de salud y pues sobre su sistema inmunológico para poder adquirir más infecciones. Y en cuanto al saneamiento del agua, alimentos, excretas, basuras, etcétera, pues dependen directamente de la limpieza dentro del hospital. Y en cuanto a la prevención primaria también, pero hablando de protección específica, tenemos las inmunizaciones, como sabemos, por ejemplo, en las neumonías. Si el paciente se coloca cada año su vacuna contra la influenza, pues si le da una neumonía, es poco probable que sea causada por dicho agente. También abarca desinfección de áreas hospitalarias, esterilización de equipo médico que vayamos a utilizar, la capacitación del personal de salud, que esta se da principalmente por la UV, que es la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria. También protección contra accidentes. Aquí, por ejemplo, lo podemos ver en los hospitales que hay pacientes a los que les ponen en las camillas, les ponen los barandales debido a que tienen riesgo de caídas. Y bueno, también el uso de batas, cubrebocas, guantes y careta, el lavado de manos principalmente del personal de salud. Y aquí les pusimos una imagen con los 5 momentos en los que forzosamente nos tenemos que lavar las manos antes y después de tocar al paciente, después de estar en contacto con fluidos del paciente o con el área del paciente, así como antes de realizar alguna tarea que sea limpia o aséptica. Y bueno, también abarca la eliminación adecuada del RPVI. Bien, pasando al segundo nivel de atención, en cuanto al diagnóstico y tratamiento oportunos, pues ya vamos a desglosar las enfermedades, sin embargo les vamos a mencionar algunas. Aclaro que no pusimos todas porque sí eran muchísimas las que traía la norma, y también las divide por aparatos y sistemas. Por ejemplo, en infecciones de vías respiratorias altas abarca estas 3, rinofaringitis, otitis media y sinusitis. Les pusimos sus respectivas claves del CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª edición. En cuanto a infecciones de vías respiratorias bajas, abarca bronquitis, empiema secundario a procedimientos y mediastinitis, así como lo que sería neumonía, que este es uno de los temas que vamos a desglosar. El diagnóstico se hace con 4 de los siguientes criterios, que sería fiebre, hipotermia o distermia, así como tos, esputo purulento, signos clínicos de infección de las vías aéreas inferiores, una radiografía de tórax que sea compatible con neumonía, o la identificación del microorganismo tal cual en el hemocultivo. Sin embargo, aquí les pusimos 2 que están en negritas. Nos dice la guía que sí necesariamente se necesitan 4 de los criterios. Sin embargo, con tener esos 2, aunque no exista ninguno de los demás, ya se hace el diagnóstico, pero tienen que estar ambos juntos. Y bien, aquí les pusimos para el tratamiento oportuno. Como sabemos, para el diagnóstico tenemos que hacer el hemocultivo y bueno, dependiendo del microorganismo que aislemos, pues va a ser su antimicrobiano que vamos a utilizar. Por ejemplo, si tenemos un estafilococo aureus resistente a meticilina, podemos usar vancomicina o teicoplamina, así como linezolid. Y bueno, entre otros que tenemos aquí en la tabla. Esto lo sacamos de la guía de práctica clínica.
Bien, también esta norma nos abarca infecciones cardiovasculares como endocarditis y pericarditis. Y otro de los temas que tenemos que desglosar son infecciones de vías urinarias. Bueno, si en caso de que la infección de vía urinaria sea sintomática, necesitamos 3 o más de estos criterios, ya sea dolor en flancos, dolor suprapúbico, disuria, urgencia miccional, poliacuria, calosfrío, fiebre o distermia, así como orina turbia, aunado a los hallazgos de urocultivo con alguno de estos 4 puntos, ya sea que en el método del chorro medio, que la muestra tengamos más de 50,000 unidades formadoras de colonias por mililitro. En el caso de un cateterismo, igual, es la misma cantidad, 50,000 unidades formadoras de colonias. En una punción suprapúbica dice que cualquier crecimiento va a ser diagnóstico, o también se puede dar el aislamiento de un nuevo microorganismo en urocultivos, que va a ser diagnóstico de un nuevo episodio de infección urinaria. En caso de que sea una infección urinaria asintomática, necesitamos que en el sedimento urinario haya 10 o más leucocitos por campo, más uno de los siguientes, ya sea que la muestra del chorro medio tenga más de 50,000 unidades formadoras de colonia, en el cateterismo lo mismo, o en la punción suprapúbica, igual que en la anterior, pues cualquier crecimiento va a ser diagnóstico. Y bien, algo que es importante en las infecciones nosocomiales son las IBUs por cándida. Y bueno, para hacer el diagnóstico vamos a necesitar tomar 2 muestras consecutivas, y en caso de que el paciente tenga sonda Foley, pues esta debe retirarse para obtenerse una nueva muestra. El diagnóstico se va a hacer cuando en adultos crezcan más de 50,000 unidades formadoras de colonias y en niños más de 10,000. Así como la presencia de pseudohifas en el sedimento urinario, pues va a ser diagnóstica de esta patología. Y para su tratamiento oportuno, aquí les pusimos unas tablas que encontramos en un artículo. Y bueno, nos marca como las principales patologías que se van a dar a nivel de las vías urinarias. Sin embargo, les marcamos en el cuadrito rojo las que serían como que más relevantes para una infección nosocomial, como una pielonefritis aguda. Tenemos sus agentes como Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus, Proteus mirabilis, y bueno, con su respectiva terapia antibiótica. Para gram negativos se utilizan principalmente fluoroquinolonas y gram positivos, pues amoxicilina. Esta es la segunda parte de la tabla. También les marcamos las IBUs complicadas con sus respectivos agentes. Y bueno, para gram negativos igual se utilizan fluoroquinolonas. Y bueno, en caso de enterococcus va a ser amoxicilina con o sin gentamicina. Y también las IBUs asociadas a catéter, pues el agente va a depender del tiempo que tenga el paciente con el catéter. Y bueno, también el tratamiento va a ser generalmente igual. Y bueno, ya de ahí procederíamos a las enfermedades de infecciones del sistema nervioso central, acaparando como tal encefalitis, absceso epidural o subdural, meningitis, ventriculitis, junto con sus planes que vienen en la norma. Bueno, ahí está la clave. Infecciones oculares, que también son conjuntivitis, y ahí está la clave. Infecciones de tejidos blandos, fasciitis necrosante, gangrena infecciosa, celulitis, miositis, linfadenitis. Después procedemos a bacterias, disculpen por la tardanza, ahí está la clave 10. Vamos a considerar bacterias en uno o más de los siguientes criterios. Alteraciones hemodinámicas, trastornos respiratorios, leucocitosis, alteraciones de la coagulación y aislamiento del mismo microorganismo en otro sitio anatómico. También vamos a considerar para estos requisitos o estos criterios fiebre, hipotermia o distermia con hemocultivo positivo. Para el hemocultivo positivo, para gram negativos, va a ser por Staphylococcus aureus u hongo, y va a estar presente esto y va a ser suficiente para hacer el diagnóstico. En caso del aislamiento de un bacilo gram positivo o Staphylococcus coagulasa negativo, se requerirán 2 hemocultivos tomados en 2 momentos y o sitios diferentes. Después lo clasificamos en primaria, que vamos a tener un hemocultivo positivo por un paciente hospitalizado o menor a 3 días de ingreso. Secundario, sí va a ser también un hemocultivo positivo por eventos invasivos. Un hemocultivo no demostrado, que va a ser un hemocultivo negativo con evidencia clínica presente y relacionada a catéter venoso central.
En las bacterias no demostradas vamos a tener en adultos pacientes con fiebre y hipotermia también con 2 o más de los siguientes criterios. Calosfrío, taquicardia mayor a 90 pulsaciones por minuto, taquipnea mayor a 20 respiraciones por minuto, leucocitosis o leucopenia, que va a ser esto mayor a 12 a 12,000 o menor a 4,000 o más del 10% de bandas, y una respuesta al tratamiento antimicrobiano. Bacterias no demostradas, pero ahora en niños. Vamos a tener presente fiebre, hipotermia o distermia en uno de los siguientes casos. Vamos a tener taquipnea o apnea, calosfrío, taquicardia, ictericia, rechazo de alimento y hipoglucemia. Más sumado a los siguientes casos, con leucocitosis presente o leucopenia, relación a bandas a neutrófilos, que esto sería mayor a 0.15, plaquetopenia, que sería menor a 100,000, y respuesta a tratamiento antimicrobiano. Después vamos a tener bacterias relacionadas a catéter venoso central, que esto va a ser por hemocultivos cualitativos con tiempo de positividad de más de 2 horas en el catéter periférico, o cuantitativos, que serían 10 a la exponencial 3 unidades formadoras de colonias, más el menos uno de los siguientes criterios, entre los cuales tenemos fiebre sin otro foco infeccioso identificado, escalofríos o fiebre posterior al uso del catéter en pacientes, datos de infección en el sitio de entrada del catéter y desaparición de signos y síntomas al retirar el catéter. Después nos vamos con el tratamiento. Esto lo vamos a tener el síndrome clínico según su lugar de adquisición. A nosotros lo que nos interesa es por adquisición nosocomial, que vamos a tener paciente con sepsis y con sepsis con grave shock séptico. Y su tratamiento recomendado, que va a ser ceftriaxona o cefepima o ivermectin, meropenem y etcétera, todo lo demás. También en poblaciones especiales de pacientes, en caso de que los pacientes tengan otra patología unada a la adquisición de la enfermedad, en pacientes con hemodiálisis, pacientes con sepsis grave, pacientes con cáncer y neutropenia, pacientes con infección por VIH y sus respectivos tratamientos, vancomicina más meropenem, ceftriaxona o cefepimina, me equivoqué, es cefepima, y todo lo demás, todo el listado de medicamentos. Después vamos a irnos a la clasificación de heridas quirúrgicas. Aquí las vamos a clasificar de diferentes formas. Una herida limpia, que según su definición vamos a tener en donde no hay inflamación y no se ingresa en la vía respiratoria, un tubo digestivo o vía genital ni la vía urinaria no infectada. Vamos a tener la limpia contaminada, que esta va a ser en la que se ingresa en la vía respiratoria, el tubo digestivo, la vía genital o la urinaria en condiciones controladas y sin contaminación inusual. Después nos vamos a ir a las heridas contaminadas, que vamos a tener una herida accidental abierta reciente, operación con violación importante de la clínica estéril o derrame macroscópico del tubo digestivo e incisión en la que se encuentra inflamación aguda no purulenta. Y una herida sucia, que esta va a ser una herida traumática antigua con retención de tejido desvitalizado y heridas que involucran infección clínica existente o vísceras perforadas. Y aquí como tal vamos a tener las categorías como ya se las mencioné y los criterios que acaparan. Y según su tasa de infección en la limpia del 1 al 3%, la limpia contaminada del 5 al 8%, la contaminada del 20 al 25% y la sucia del 30 al 40%. Después vamos a tener una infección de herida quirúrgica incisional superficial, que esta va a ocurrir en un sitio de incisión dentro de los 30 días posteriores a la cirugía y solamente involucra piel y tejido celular. Y vamos a tener entre los siguientes criterios un drenaje purulento de incisión superficial, presencia de por lo menos un signo o síntoma de infección con cultivo positivo, herida que el cirujano deliberadamente abre, con cultivo positivo y juzga clínicamente infectada y se administra antibióticos. Y una herida profunda, que esta va a ocurrir en los primeros 30 días después de la cirugía en el sitio de la incisión y que abarca la fascia y el músculo. Y entre los criterios que tenemos presentes sería el diagnóstico de infección por el cirujano o administración de antibióticos, una incisión profunda con deficiencia o que deliberadamente es abierta por el cirujano acompañada de fiebre o dolor local. El tratamiento para las heridas, aquí lo vamos a tener. Para la infección superficial del sitio quirúrgico, sin datos de gravedad, vamos a tener solamente una reapertura de incisión y desfriamiento y drenaje, y aquí solo vamos a tener tratamiento de antibióticos. Y aquí lo demás, en caso de cirugía digestiva, urinaria, cirugía facial, cirugía de periné,
Igual es el mismo procedimiento, reapertura de decisión y con sus respectivos medicamentos para tratamiento. Después nos vamos a las infecciones transmitidas por transfusión o terapia con productos derivados del plasma, entre las cuales tenemos hepatitis viral, virus de Epstein-Barr, parvovirus, brucelosis, sífilis, paludismo, toxoplasmosis, y etc. Después nos vamos al segundo nivel de prevención, que sería limitación del daño. Esto en caso de que la enfermedad que padezca el paciente o alguna otra persona esté aunada con otra patología. Y nos vamos a enfocar principalmente en la limitación de complicaciones, que sería a nivel físico, dietético, medicamentoso, ortopédico, quirúrgico y psicoterapéutico. Después, en caso de que esto siga avanzando, nos vamos al tercer nivel de prevención, que esto ya será la rehabilitación total del paciente. Nos vamos a enfocar principalmente en recuperación máxima de la funcionalidad, la terapia ocupacional, cambio psicosocial del paciente, educación de familiares, grupos escolares y empresas para el apoyo de discapacitados, utilización máxima de las capacidades y protección del paciente inválido. Y sería nuestra bibliografía. Muy bien. Bien, me gustó mucho su diseño de sus diapositivas. Muchas gracias. Original. Sí, me encantó mucho. Quiero comentarles a ustedes que después de escuchar la presentación de sus alumnos, yo creo que nos hace mucho pensar, y si se lo damos a conocer a la población general, pues la pensarían muchos para hospitalizarse. Aquí hago remarco que dice notificación obligatoria. ¿Realmente se notifican todas las infecciones nosocomiales? ¿Realmente se hacen las pruebas confirmatorias? Pues es una lucha continua que todavía tenemos mucho que hacer como médicos que seremos de primer nivel de atención y que estaremos en los centros y también en los hospitales, nuestros consultorios, clínicas particulares. Es una lucha continua contra las infecciones nosocomiales. Mucho depende de nosotros y también de los directivos. Se debe de invertir para evitar estas infecciones. Y también les comento que hay un comité, el Comité de Infecciones Nosocomiales. Debe de haber por ley un comité para la prevención de infecciones nosocomiales. Debe de funcionar, ellos deben de sesionar, hacer las recomendaciones, revisar los pacientes. Si se presenta un brote, estar muy atentos para notificar al ROVE, a la Secretaría de Salud, y evitar que la población hospitalizada pueda morir por esas causas. La mortalidad también es alarmante, ya que el paciente llega pues inmunodeprimido y aparte de todas estas bacterias que se encuentran en los hospitales, imagínense ustedes qué terrible situación nos espera en las instituciones de salud. Y además que, bueno, deben de continuamente estarse monitoreando los catéteres en el contexto de que ante cualquier situación que se presente de cierta infección, pues tiene que abordarse de inmediato. Yo creo que todos los hospitales deben tener este compromiso de realmente brindar una atención de calidad, porque esto para la seguridad de los pacientes pues no es nada consolador que su paciente muera por una infección nosocomial, no por la propia infección, la propia enfermedad por la que fue por una fractura abierta, hicieron una cirugía y se murió por un problema de una neumonía o de una sepsis. Es tremendo, pero sucede, así sucede. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a todos los aspectos de la salud pública que tiene que ver en el contexto de nuestro propio manejo de pacientes, contar con el equipo suficiente y necesario para nuestra protección y la protección de los mismos. Es algo alarmante. Y bueno, continuamos con nuestras presentaciones. Me pareció muy bien su presentación y continuamos con la que sigue. No olviden ustedes, no olviden ustedes que siendo parte del sistema de salud, en cualquier nivel nos encontremos, vamos a evitar estas infecciones
que pueden ser, que las podamos nosotros propiciar. También, antes de finalizar, son muy caras. El paciente cuando se complica, ustedes ya hicieron un listado de antibióticos de primera, de segunda, hasta de tercera generación. Es alarmante la cantidad de recursos económicos, materiales, financieros que se utilizan para controlar una infección nosocomial. Imagínense ustedes qué tan caro es esto por no manejar las medidas de salud pública y de prevención. Adelante con María Eugenia, con Brenda, Carolina, los cuales nos van a abordar el tratamiento de una enfermedad que ya regresa y es un problema para nosotros, que es el cólera. Adelante. ¿Sí se ve, doctora? ¿Ya se ve? Lo veo. Sí, amiga, ya se ve. Gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre la NOM 016 SSA2 2012, que es para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera. Somos su servidora, bueno, mi compañera María Eugenia y su servidora Brenda Carolina. Bueno, creo que es importante decir estos dos puntos. Esta norma va a tener como objetivo establecer los criterios y especificaciones sobre las actividades relacionadas con la vigilancia, la prevención, el control, manejo y tratamiento del cólera. Y bueno, esta norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y su ejecución va a involucrar a sectores público, social y privado que integren el Sistema Nacional de Salud. Bueno, puse estos 3 puntos que también se me hicieron como que importante mencionar, que uno es que nosotros como médicos hay que tener presente esto, que los casos sospechosos, confirmados y defunciones por cólera, así como los brotes de cólera, van a ser objeto de notificación inmediata durante las primeras 24 horas y posteriores a tener conocimiento de los mismos y de realizar el estudio epidemiológico correspondiente, bueno, en base a la norma. Y también que los alimentos transportados con carga a bordo de barcos, aeronaves, trenes, vehículos y demás, pues, y que tengan, bueno, no van a ser sometidos a exámenes bacteriológicos, excepto cuando su destino final sea México, porque como se verá más adelante, un como factor de riesgo importante para el cólera es, pues, alimentos que vengan del mar, como los mariscos. Y también pues, los alimentos frescos, refrigerados, congelados y cualquier otro que constituya, pues, una fuente potencial de infección por cólera, pues, especialmente en centros de abasto y establecimientos expendedores de los mismos, pues, también, pues, son, sí, una fuente muy importante de cólera, ¿no? Y bueno, ya vamos a empezar. Bueno, estos son los temas que vamos a ir desarrollando. Bien. El cólera es una infección intestinal aguda causada por Vibrio cholerae O1 o por el Vibrio cholerae O139. Ambos son toxigénicos y se van a transmitir al hombre por la ingesta, pues ya sea de agua o de alimentos contaminados. El cólera leve se presenta de modo similar a otras enfermedades gastrointestinales, o sea, pues presenta náuseas, vómitos, diarrea, entonces, pues sí, es difícil a veces como que diagnosticar. La enfermedad se va a presentar en personas de cualquier edad y se va a caracterizar por diarrea abundante y vómito, y puede llegar a ocasionar choque hipovolémico e incluso la muerte si no se tratan a tiempo. La mayoría de las personas infectadas por cólera no van a presentar síntomas, aunque la bacteria esté presente en sus heces ya durante los primeros 10 días siguientes a esta infección. En el 80% de las personas que presenten síntomas, pues la mayoría de estos pues, son leves a moderados, y ya el 20% pues sí van a presentar pues diarrea acuosa aguda con una deshidratación grave, y pues claro, si no se da tratamiento, pues sí va a llegar a ocasionar la muerte. Bueno, el agente causante del cólera es el Vibrio cholerae y es un bacilo aerobio gram negativo, ligeramente curvo, móvil, con un solo flagelo polar y que pertenece a la familia Vibrionaceae. No forma esporas, mide de 2 a 5 micras de largo y sobrevive a temperaturas de entre los 22 y los 40 grados. Esto es importante. Y pues crece
pues sí crece muy bien en medios alcalinos. Se considera que el periodo de incubación de cólera pues puede variar de unas cuantas horas hasta 5 días y tiene un periodo de incubación corto. La bacteria produce una enterotoxina que pues lo que va a causar es pues una diarrea copiosa, indolora y acuosa que puede conducir al paciente rápidamente pues con una deshidratación grave y muerte si no se trata, y la mayor parte de las personas pues también sufren vómitos. Bien, el periodo prepatogénico se va a caracterizar porque el organismo se encuentra en equilibrio, o sea, está en interacción el agente causal de enfermedad, huésped y ambiente, pues lo que ya hemos visto, la tríada ecológica o epidemiológica, y pues la pérdida de este equilibrio solo se presenta por una multicausalidad. Es importante decir que, bueno, en el agua sobrevive unas cuantas horas y algunas semanas si ésta se encuentra contaminada con materia orgánica y pues tiene un pH entre 5 y 9, porque dijimos que le gusta más como que esos medios, ¿no? El vibrio es susceptible a la desecación, la ebullición, el cloro y otros desinfectantes. Y el periodo de incubación, pues como lo dije, puede variar de horas hasta días, hasta los 5 días. La dosis infectante, pues es muy variable. Puede oscilar entre los 103 a los 1010 organismos y pues está asociado estrechamente al pH gástrico, como lo diré más adelante, su importancia, y pues siendo menor el inóculo cuando el estómago está lleno. Cólera incluye 2 clases de biotipos, el clásico y el variante TOR, que se va a presentar, que se presenta hasta nuestros días y que por lo regular es asintomático. El cólera, pues, afecta principalmente a personas de bajo nivel socioeconómico, cuya higiene, pues, es deficiente y no van a disponer de los servicios sanitarios adecuados. Y, pues, por ejemplo, los varones van a suelen constituir los primeros casos en una epidemia. Y una vez que esta enfermedad se instala en una comunidad, pues la distribución de los casos ya es igual en ambos sexos. Afecta principalmente a los adultos y entre los niños, pues es mayor la probabilidad de presencia de casos benignos con diarrea discreta o con infecciones inaparentes. Y bueno, afecta a personas con un nivel socioeconómico porque la higiene pues es más deficiente en este grupo, ¿no? Y pues por lo regular van a carecer de un abastecimiento de agua potable, de drenaje, de pavimentación, de medios de comunicación. Y pues en poblaciones que no cuenten con la suficiente educación médica para prevenir enfermedades de este tipo, pues también su prevalencia va a aumentar. La infección es frecuente también en las rutas portuarias y pues es una enfermedad que ha sido considerada pues desde la historia como uno de los pues grandes azotes de la humanidad debido a sus altas tasas de letalidad que ha presentado pues en grandes epidemias, ¿no? Entonces es importante indagar sobre los factores de riesgo de esta infección, así como puede ser viajes a una región endémica o una posible exposición a alimentos marinos o a agua contaminada. Bien, los factores de riesgo, bueno, aquí los puse todos juntos, pero los voy a ir explicando individualmente. En el caso de, por ejemplo, las malas condiciones de higiene, pues es más probable que el cólera surja en situaciones en las que es difícil mantener un entorno higiénico y lo que comprende pues un suministro de agua potable. Estas condiciones son frecuentes, por ejemplo, en campos de personas refugiadas, en países empobrecidos, en zonas devastadas por hambres, guerras, desastres naturales, todo eso. La reducción o la falta de ácido gástrico, bueno, esto es porque las bacterias del cólera no sobreviven a un entorno ácido
Y pues el ácido gástrico normal a menudo pues nos sirve como defensa contra estas infecciones. Pero hay personas con niveles bajos de ácido gástrico, como son los niños, los adultos mayores, todas esas personas que también, bueno, que no tienen protección. Y pues estas personas ya presentan un mayor riesgo de poder contraer el cólera. La exposición en el hogar, pues porque dice que se tiene un mayor riesgo de contraer el cólera es si nosotros vivimos con una persona que ya padezca esta enfermedad. En el caso del grupo sanguíneo, bueno, por motivos que no son completamente claros, las personas con este grupo sanguíneo tienen el doble de posibilidad de padecer cólera en comparación con personas con otros grupos sanguíneos. Y bueno, los mariscos crudos y los pocos cocidos, pues, aunque ya no se presentan brotes de cólera de gran escala en las naciones ya industrializadas, en los países primermundistas, pues el consumo de mariscos de aguas que contienen bacterias, pues siempre va a aumentar el riesgo de manera considerable. Ya que lo dejen a uno, que vayan a bueno, para la prevención primaria, el cólera es una enfermedad prevenible y controlable a través de acciones que incluyan pues la vigilancia epidemiológica, un diagnóstico oportuno, una atención médica, vigilancia de saneamiento ambiental, fomento para la salud, y todas estas acciones se tienen que realizar conjuntamente por los sectores público, social y privado. Y bueno, mediante la vigilancia epidemiológica activa y el monitoreo ambiental permanente, tanto en, por ejemplo, personas que manejen alimentos que vengan del mar, como, no sé, personas que estén en contacto con los casos, pues es importante, ¿no? Y pues sí se ha demostrado que en nuestro país todavía persiste esta patología. Bien, para prevenir el cólera, pues es necesario tomar siempre agua hervida y purificada, lavar y desinfectar frutas y verduras, cocer o freír adecuadamente los alimentos, sobre todo si son pescados o mariscos. Siempre hay que lavarnos las manos, ya sea antes de comer, cocinar o después de ir al baño, y pues tratar de comer en lugares limpios y que ya estén establecidos. Y pues aquí puse, por ejemplo, algunos puntos que venían en la norma que pues sí es importante como que leer para conocer mejor y pues saber bien cómo prevenir esta enfermedad, ¿no? Y bueno, es lo mismo que acabo de decir, puede ser, no sé, el recalentado de los alimentos previamente cocinados por encima de los 60 grados hasta la temperatura de ebullición, mantener limpios y secos los utensilios, todo eso, ¿no? Son como que puntos importantes. Y ya. Bueno, yo solo voy a rescatar unas cuantas cosas que dijo mi compañera. Solo voy a explicar sobre básicamente mi compañera ya les explicó todo lo que tenía que ver sobre bioclora, y lo que yo les quiero comentar es que la vía de entrada es oral, va a ser, y como yo le dijo a mi compañera, por ingesta de aguas, bebidas o alimentos contaminados. Ahora, ¿cómo es que Vibrio cólera comienza a afectarnos? Bueno, pues digamos que tiene 3 metabolitos, que es la neuraminidasa, mucinasa y la toxina colérica. Respecto a la mucinasa, pues le va a conferir adhesividad al hacer que solubiliza la cubierta de la mucosa al epitelio intestinal, y esto facilita la unión a receptores enterocíticos y por lo tanto que haya una unión como tal. Ahora, respecto a la neuraminidasa, igual va a facilitar la unión a receptores enterocíticos, y esto va a permitir que haya una degradación de las enzimas. ¿Qué enzimas? Bueno, una degradación enzimática de la membrana basal, y así que pueda entrar. Respecto a la toxina colérica, bueno, sabemos que va a tener 2 subunidades, una A y una B. La subunidad A va a generar alteraciones bioquímicas a través de un aumento del AMP cíclico, y esto nos va a generar una estimulación de secreción de cloruro hacia la luz intestinal.
Además, nos va a generar una secreción masiva de electrolitos y agua. ¿Cuáles van a ser estos? Bueno, sodio, potasio, o evidentemente bicarbonato también. Y respecto a la subunidad B o beta, esta va a generar la unión de toxina receptor hacia la membrana. La que sigue, por favor. Ok, ya sabemos el periodo de incubación, 2 a 3 días. Esto puede variar en cada paciente de 6 a 5 días. ¿Cuál es la vía de entrada? Es oral. Y recordemos que vamos a tener tanto barreras específicas y inespecíficas. En el caso, ¿cuáles son las barreras inespecíficas? El pH gástrico y la peristalsis. Es decir, va a haber, en el caso del pH gástrico, lo dijo mi compañera, esta bacteria no tolera los cambios bruscos al pH, entonces la acidez gástrica es la primera barrera. Ahora, en pacientes con hipocloridia o acloridia, las manifestaciones clínicas se pueden manifestar de forma grave o exacerbada. Ahora, digamos que esta Vibrio cholera logró pasar al estómago y ahora se fue a lo que viene siendo el intestino o el duodeno. ¿Qué es lo que pasa? La peristalsis es la adherencia al borde en cepillo de la célula. Si no ocurre esta adherencia, evidentemente se va a eliminar. Y una barrera específica, protección específica, es de acuerdo a los anticuerpos. Lactancia materna, estoy hablando de lactancia materna en menores se ha observado que en menores de 3 años, estos pueden ser, son menos susceptibles, pero ¿de qué depende? De la zona endémica del lugar. Si es un país endémico, hay más riesgo de que los mayores de 3 años, de 3 a 5 años, generen un cuadro grave, una manifestación grave. Ahora, ¿qué más? La Organización Mundial de la Salud ha propuesto una forma de una vacuna, que más adelante se las voy a explicar. La que sigue, por favor. Como prevención. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas primarias? Primero que nada vamos a tener, siempre se va a presentar un cuadro de diarrea y vómito. Esto nos va a generar una deshidratación que puede ser leve, moderada y grave. Y de acuerdo al grado de deshidratación es el tratamiento que nosotros vamos a dar. Ahora, es importante recordar que esto va a ser, la diarrea va a ser isotónica. ¿Mande? Perdí la conexión, permíteme tantito. Ah, sí. Ok, ya puedes va a ser leve, moderada y grave, y de acuerdo al estadio nosotros vamos a dar el tratamiento. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Una reposición hidroelectrolítica. ¿Y qué es lo que tenemos que evitar? Pues bueno, tanto el choque hipovolémico, acidemia prerrenal, que es son las principales complicaciones, y la insuficiencia renal aguda, que nos puede llegar a una falla multiorgánica. Entonces, en esta tabla les resumo la evaluación clínica del paciente con cólera. Vamos a tener diferentes signos y síntomas, y depende del estado general, los ojos, cómo lo vamos a tener, mucosa, sed, lienzo húmedo, manos, llenado capilar, pulso radial, respiración y diuresis, que más adelante voy a explicar los grados de deshidratación leve, moderada, y así como respectivo tratamiento. La que sigue, por favor. Y bueno, respecto a la acidosis metabólica, esto puede ser por la pérdida de carbonato vía digestiva, el ayuno y deshidratación, el ayuno y deshidratación, hipoperfusión, reducción de la función renal. También recordemos que esto, como se van a ver alteraciones hidroelectrolíticas, también nos podemos presentar un cuadro de hipocalemia, y esta es como tal pérdida de potasio digestiva de 20.000 equivalentes sobre litro. Esto nos puede generar alteraciones musculares como hipotonías o calambres, o alteraciones en el electrocardiograma, arritmias, que son las arritmias, y que tenemos que estar por ende para el tratamiento tenemos que ser para verificar que no nos vayamos a una acidosis metabólica, y también para verificar que no nos vayamos para esto de arritmias, tendremos que hacer un electrocardiograma y también una gasometría arterial. Respecto a los mecanismos de compensación de nuestro cuerpo, pues básicamente lo que vamos a necesitar es mantener el riego tisular, esto a través del aumento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción periférica central, desviación del riesgo sanguíneo hacia órganos vitales, y el aumento de reabsorción renal de agua y electrolitos. La que sigue, por favor. Ok, ¿cómo vamos a clasificar o cómo la norma clasifica a los pacientes en base al cuadro clínico? Vamos a tener 3 posibles escenarios. Primero, un paciente sin deshidratación. Este paciente va a tener evacuaciones líquidas con o sin vómito, sin manifestaciones clínicas de deshidratación.
moderada, vamos a tener estas manifestaciones: inquietud o irritabilidad, ojos hundidos o llanto cerrada, sin lágrimas en caso de algunos niños, mucosas secas, sed aumentada, polipnea o taquipnea, taquicardia, llenado capilar mayor a 3 y menor a 5 segundos, y oliguria. Y en el caso de la deshidratación grave, bueno, pues va a haber las características anteriores que ya les había comentado, o sea, en una deshidratación leve moderada, más letargo, inconsciencia, intolerancia vía oral, pulso débil o no perceptible, llenado capilar mayor o igual a 5 segundos, hipotensión arterial y anuria. La que sigue, por favor. Respecto al diagnóstico y pruebas de laboratorio, en el extremo derecho superior, les puse un cuadro comparativo que hay entre las heces y los metabolitos que se excretan. Si dan cuenta, el mejor hasta ahorita, dependiendo del grado de deshidratación, va a ser el tratamiento como tal que le vamos a dar a nuestro paciente. Y se mencionaba, ahorita lo voy a explicar más adelante, que lo principal que tenemos que hacer es empezar la administración, la rehidratación. Entonces, esto lo podemos hacer a través de sales de hidratación oral o por vía intravenosa. Puse un cuadro comparativo de los electrolitos que se pierden versus las diferentes sustancias o soles fisiológicos que le vamos a dar a nuestro paciente. Ahora, de acuerdo a la norma, el diagnóstico de vibrio cólera 01, número 01 o 039, va a incluir el aislamiento de microorganismos, además de como su caracterización bioquímica y aglutinación bacteriana con sueros polivalentes y monovalentes específicos. Además, la identificación de vibrio cólera 01 en muestras humanas se podrá efectuar mediante pruebas rápidas. ¿Cuáles son estas pruebas rápidas? Aquí se las puse: Cólera Smart, Cove-Beach, Cólera Screen y otras. Que estos tienen que identificar tanto los antígenos bacterianos y es necesario confirmar obligatoriamente la presencia del agente causal a través de un cultivo microbiológico de todas las muestras tomadas en dichas pruebas rápidas. La que sigue, por favor. Ahora, para fines estadísticos, según la norma, vibrio cólera vamos a clasificar a los pacientes de la siguiente forma: caso confirmado de cólera, lo vamos a comentar ambulatorio; caso confirmado de cólera hospitalizado; portador; defunción por cólera con atención médica; defunción por cólera sin atención médica. Ahora, la notificación de defunción por cólera se debe de sujetar a la norma oficial mexicana NOM 017 SA2 1994 para la vigilancia epidemiológica, y aquellos casos confirmados de cólera deberán estar en el informe semanal de casos nuevos de enfermedades. Esto de acuerdo a la norma anteriormente comentada. La que sigue. Bueno, antes de hablarles del tratamiento, me gustaría comentarles que el tratamiento se varía, o sea, de acuerdo al grado de deshidratación de nuestros pacientes. Y bueno, ¿cómo es que vamos a hacer este tratamiento? Bueno, la guía de práctica clínica nos menciona que lo que tenemos que hacer, de acuerdo, por ejemplo, si nuestro paciente tiene cólera sin deshidratación, nos vamos a ir por el plan A. ¿Qué nos dice el plan A? Bueno, vamos a prevenir la deshidratación ¿a través de qué? El incremento de la ingesta de líquidos a libre demanda. Estos pueden ser agua de arroz, sopas, jugos naturales de fruta, tisanas, aguas y sales de rehidratación oral. Esto, ¿cuándo lo vamos a hacer? Le vamos a indicar al paciente que lo haga después de cada evacuación diarreica, así como mantener la alimentación habitual en el paciente con cólera. Y aparte, identificar los signos tempranos de deshidratación. ¿Cuáles son estos signos tempranos? Irritabilidad, aumento de sed, ojos hundidos, sequedad de mucosas y presencia de pliegue cutáneo. Ahora, es importante que no solo debemos capacitar y explicarle al paciente, sino también le tenemos que explicar a su familia y especialmente al responsable del paciente. ¿Por qué? Porque él debe de acudir al establecimiento de salud más próximo si el paciente no mejora, o si él o su familia tuvieran o si el paciente o alguno de sus familiares tuvieran las siguientes manifestaciones, que es la sed intensa, signos de deshidratación, si continúa con numerosas evacuaciones líquidas, vómitos frecuentes, o hay una insuficiencia, es más las deposiciones diarreicas que la ingesta de líquidos o alimentos. La que sigue, por favor.
Ok. Respecto al plan B, bueno, el plan B se va a dar en pacientes con deshidratación leve o moderada. Esta información la pueden encontrar en la guía de práctica clínica y también en la norma oficial mexicana. Ahora, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Evidentemente, estos pacientes van a estar en un establecimiento de salud y nosotros vamos a hacer la terapia de hidratación oral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Durante las primeras 4 horas le vamos a proporcionar sales de rehidratación oral a razón de 100 miligramos sobre kilogramo de peso. Lo vamos a fraccionar en dosis adecuadas para ellos y lo vamos a proporcionar a cucharaditas o sorbos y de manera lenta al paso del paciente. Si el paciente llegase a vomitar, interrumpimos la administración y a los 10 minutos volvemos a continuar con la rehidratación oral, pero de forma más lenta. Ahora, recordemos que hay que evaluar el estado de hidratación del paciente cada 20 minutos durante la primera hora y después cada hora. Si el paciente se encuentra de beber, tiene y el número de evacuaciones, el volumen de sus evacuaciones o el número es mayor a la ingesta de líquidos, nos vamos a pasar al plan C, que más adelante les voy a explicar. ¿Hasta qué? Hasta que mejore el estado de hidratación para luego pasar al nuevo plan B. Ahora, si después de 4 horas aún no hubiese datos de deshidratación que les comenté anteriormente, lo que vamos a hacer es proporcionarles sales de rehidratación oral a razón de 100 mililitros sobre kilogramo de peso. Lo vamos a averiguar a fraccionar y lo vamos a proporcionar a cucharaditas o sorbos. Ya corregimos la deshidratación, bueno, disminuimos la cantidad y el número de evacuaciones diarreicas. El paciente evidentemente lo vamos a enviar a su casa con las siguientes indicaciones, las indicaciones del plan A, es decir, administración a libre demanda de sales de rehidratación oral y otros líquidos recomendados, mantener alimentación habitual, vamos a darle terapia antimicrobiana y más adelante les voy a comentar cómo le vamos a dar la terapia antimicrobiana y hay que enfatizar las medidas tanto preventivas y proporcionar las sales de hidratación oral necesarias para 2 días y hacer una demostración acerca de cómo lo vamos a preparar. Nosotros le tenemos que explicar al paciente cómo debemos de hacerlo y es por eso que en la anterior les había explicado que se diluye sobre 1 litro de agua, ¿no? Ahora, el paciente deberá ser llevado de nuevo al establecimiento de salud en caso de que, si no mejoran 2 días o si tiene las manifestaciones clínicas de deshidratación grave que les comenté anteriormente. La que sigue, por favor. Y nos vamos a pasar con el tratamiento, el plan C, que básicamente es para los pacientes con deshidratación grave y o choque hipovolémico. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, tenemos un paciente con deshidratación grave, lo vamos a atender en el tratamiento igual, es intrahospitalario el tratamiento. Vamos a irnos por hidratación vía endovenosa a través de 1 o 2 vías con solución Hartmann. Si no tenemos esa, nos vamos por solución salina del 9%, al 0.9%. Vamos a restituir el volumen. Vamos a tener un monitoreo clínico constante de los siguientes signos vitales: frecuencia cardíaca, pulso, tensión arterial, diuresis horaria y frecuencia respiratoria. Posteriormente, vamos a continuar con lo siguiente. En la primera hora, lo que vamos a hacer es darle una carga rápida de solución Hartmann o salina en el caso de que no tengamos. ¿A qué razón? De 30 a 50 miligramos sobre kilogramo de peso. Esto depende de la edad y de las condiciones generales de nuestro paciente. Posteriormente, las 3 horas siguientes, le vamos a dar una infusión de solución Hartmann o salina, si no lo tenemos, a razón de 25 a 20 miligramos sobre kilogramo de peso. Y recordemos que esto depende del grado de deshidratación del paciente. Ahora, si nuestro paciente mejora... María Eugenia. Sí. La presentación es hacer un poco más resumida. Creo que las diapositivas están un poco cargadas. Sé que ahorita estás hablando sobre deshidratación, las medidas de prevención, ya las comentó tu compañera, que tienen que ver con los aspectos sanitarios de la comunidad principalmente. Y dejaríamos aquí por finalizada su presentación por el tiempo. Voy a pasar lista ahorita estos últimos minutos. Y mañana de inicio, Valentín, presenta lo que te faltó. Lo que les faltó de manera muy sintetizada para que podamos finalizar en tiempo. Voy a empezar por Xochihua Sotarriba. Luis. Presente, doctora. Gracias. Torres Márquez Luis. Torres Daniel Rodolfo. Presente, doctora.
Gracias. Silva Ramos Itzel. Presente, doctora. Gracias. Sánchez Moranchel. Ya presentó. Presente, doctora. Sí, gracias. Sánchez Espíritu Valentín. Presente. Salgado Mendoza María. Sí, gracias. Presente, doctora. Gracias. Romero Muñoz Araí. Presente. Gracias. Ramiro Hernández Jeshua. Presente, doctora. Gracias. Ramiro Enciso Jesús. Presente, doctora. Gracias. Ramírez Centella Martín. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Pérez Guzmán Lucero. Presente, doctora. Gracias. Pérez Gutiérrez Estebali. Presente, doctora. Gracias. Olivares Corona Miguel. Presente, doctora. Gracias. Morales Gutiérrez Emanuel. Presente, doctora. Gracias. Mirón León Ramón. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Merino Bautista Jacqueline. Presente, doctora. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Mazoco Bronca Patricia. Martínez Hernández Abraham. Martínez Bravo Luz. Presente. Gracias. Luna Calderón Zaira. Presente. Doctora, Mazoco Bronca, sí estoy, es que no podía prender mi micrófono. Sí, ya te puse asistencia. Gracias, doctora. Lima Hernández Paola. Presente, doctora. Gracias. Juan Flores Atenea. Presente, doctora. Gracias. Gastelum Esqueda. García Presente, Tapia. doctora. Gracias. García Tapia Clara. Presente, doctora. Gracias. Flores Sánchez Daniel. Gracias. Evangelicia Dionisio María. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cruz Aparicio Aislin. Presente, doctora. Gracias. Pota Durán Miriam. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Celi Sánchez María. Presente, doctora. Gracias. Cabrera Méndez Ángel. Presente, doctora. Gracias. Braulio Camarillo Adriana. Presente, doctora. Botello Ángel Gisbert. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bernal Vázquez Egberto. Presente, doctora. Gracias. Bernabé Gaspar. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Bernabé. Becerra Moral. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Barreda González. Buenas tardes, doctora. Ana. Presente, doctora. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Arreola Rodríguez Gamaliel. Lazo. Presente. Gracias. Pues buenas tardes, estimados alumnos, alumnas. Alejos estamos viendo mañana, continuando con las presentaciones. Finaliza Córdoba Valentín, su equipo de Valentín, y continuamos con la norma oficial que les corresponde a ustedes. Son enfermedades transmitidas por vector rabia humana. Y el día viernes vamos a ver salud integral del grupo etario de 10 a 19 años. Y vamos a ver la atención de las mujeres durante el embarazo. Veníamos para el día viernes, estimados alumnos. Bueno, pues sin más, por este momento. Doctora Torres Márquez pasó porque no la escuché. A ver, del viernes va a ser la norma. Pase de lista. ¿Perdón? Torres va a ser Márquez, por favor. ¿Torres qué? Torres Márquez. Yo verifico. Alumnos, que tengan buena tarde, les mando un abrazo a todas y todos ustedes. Cuídense mucho. Ahorita veo tu asistencia, Torres, ¿verdad? Sí, doctora.